Hay una oración con la cual, sin importar cuál es tu contexto denominacional, gracias. Ya empezó mal el sermón, ¿verdad? Sin importar cuál es tu contexto denominacional o cuál es tu trasfondo con respecto a este libro, todo el mundo conocemos, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo se la enseñó a sus apóstoles en el Sermón del Monte e inicia así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera declaración o frase de esta oración que nuestro Señor Jesucristo les da a los apóstoles, que no tanto es una fórmula para que Dios nos escuche, más bien tiene parámetros y lineamientos de cómo es el sentir a través del cual aquellos que son ciudadanos del reino de Dios tienen que estar orando a su Dios. Entonces, esa es la primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta frase, si no la entendemos muy bien, puede traer mucha confusión a nuestras vidas. Primeramente, no está diciendo que nosotros, al decir esa declaración, estamos santificando a Dios como si fuera una palabra mágica que lo hace más santo de lo que ya era. Más bien, lo que esa palabra está diciendo es que su nombre, el nombre de Dios, su esencia, su persona, su carácter, su ser, su identidad, es la de ser santo. Y cuando nos está pidiendo que santificado sea su nombre, la expectativa de esa declaración es que aquellos que pronuncian esas palabras den el trato al Dios de los cielos como lo que Él es, como un ser santo. Que ese sea mi trato hacia su persona, que ese sea el trato de los demás que me rodean hacia su persona, como un ser santo. Que así caminemos, que así nos comportemos, como si creemos que en verdad nuestras vidas sirven el propósito de revelar que con quien estamos tratando es un ser divino y que no solamente es Dios, no solamente es creador, sino que es santo por sobre todas las cosas. Eso es algo de lo que vamos a ver en nuestro texto esta mañana. No sé si pudiste notar en el versículo 32 de nuestro texto, escuchamos esta frase: así pues, guardarán mis mandamientos y los cumplirán. Yo soy el Señor. Y en el 32 dice esto: no profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los santifico. Entonces, si te das cuenta, este no es un lenguaje nuevo en el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo para con los discípulos. Este es un lenguaje que viene desde el Antiguo Testamento y lo podemos notar en nuestro capítulo de Levítico esta mañana. Seré santificado entre los israelitas. Santificado sea tu nombre. Nos podemos imaginar que nuestro Señor Jesucristo seguramente, cuando les dio este modelo a seguir de cómo orar a Dios Padre, seguramente estaba pensando en todo lo que Él ya había leído en su Biblia, en su Torá, de la expectativa que Dios tiene sobre los suyos. Y la pone en primer lugar, si te das cuenta. En la Biblia importa el orden de prioridades, ¿sabías? Si Jesucristo da una oración entre las cuales incluye muchos elementos, y el primer elemento que Él incluye es que el nombre de Dios sea santificado, es porque de todos los elementos que son importantes, este es el más importante de todos. Y de este se derivan todos los demás. ¿Hace sentido, cierto? Venga a nosotros tu reino. Eso significa que su nombre es santificado cuando entiendo que se trata de su reino y no del mío. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa que su voluntad es primero, y cuando yo entiendo eso y vivo a la luz de esa verdad, su nombre está siendo tratado como santo, como exaltado. Y así toda la oración, no vamos a predicar ahorita esa oración, nos vamos a enfocar en nuestro texto, pero se entiende la idea. Por eso que el título de mi mensaje esta mañana es este: el Dios santo cuya expectativa es que su nombre sea santificado. Esa es una expectativa de Dios. Lo era para Israel en el libro de Levítico y lo es para nosotros porque Jesucristo nos lo enseñó a través de una oración.
En este mensaje vamos a ver que 4 énfasis, 3 de ellos que saco del texto y uno que agrego a manera de predicar el Evangelio. Y los 3 primeros vamos a ver estos subénfasis. El primero de ellos es que mi actitud irreverente profana su nombre, que vendría siendo algo así como lo contrario a santificar su nombre. Santificar el nombre de Dios es el aspecto positivo de mis acciones, de mi pensar, de mi sentir, y el aspecto negativo de no estar haciendo eso, de no estar santificando su nombre como con la expectativa que Él tiene, es que yo estoy profanando su nombre por automático. No lo estoy santificando, entonces lo estoy profanando. Estoy en una de esas dos categorías todo el tiempo. O estás santificando el nombre de Dios o lo estás profanando en alguna perspectiva. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Mi actitud irreverente profana su nombre. Versículos 1 al 9. Vamos a leerlos nuevamente. Entonces el Señor habló a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas que los israelitas me consagran, para que no profanen mi santo nombre. ¿Te das cuenta? Ahí está la palabra. Vas a ver una repetición muy constante de esa palabra en este capítulo. Yo soy el Señor. En otras palabras, ustedes no son el Señor, yo soy. Diles, si alguien de entre sus descendientes en todas sus generaciones se acerca a las cosas sagradas que los israelitas consagran al Señor, estando inmundo, esa persona será eliminada de mi presencia. Yo soy el Señor. Otra vez. Ningún varón de los descendientes de Aarón que sea leproso o que tenga flujo podrá comer de las cosas sagradas hasta que sea limpio. Y si alguien toca alguna cosa contaminada por un cadáver, o si un hombre tiene una emisión seminal, si alguien toca ciertos animales por los cuales se puede contaminar, o cualquier hombre que lo contamine, cualquiera que sea su inmundicia, la persona que toque a cualquiera de estos quedará inmunda hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se ponga quedará limpio, y después comerá de las cosas sagradas, porque son su alimento. No comerán animal que muera o sea despedazado por fieras, contaminándose por ello. Yo soy el Señor. Guardarán pues mis ordenanzas para que no se carguen de pecado por ello y mueran, porque la profanen. Yo soy el Señor, que los santifico. Y ahí termina nuestra primera sección. La palabra clave es: yo soy el Señor que los santifico. Dios, iglesia, ha sido claro y repetitivo, ¿cierto? ¿No te suena familiar todo el lenguaje? Ya hemos hablado de esos temas. Esto no es algo nuevo en la carta, en el libro de Levítico. Ha sido repetitivo. Y su expectativa sobre la pureza que quiere de sus sacerdotes es nuevamente, como dijimos la semana pasada, repetición. Repetición. La vida cristiana en mucho se trata de repetición, ¿sabías? Y eso es lo que a veces la puede llegar a ser abrumadora. Porque pareciera que no estamos yendo a cosas nuevas. Y es que ese es el punto, que no necesitamos nada nuevo, necesitamos solo lo que Dios ya nos reveló. Lo necesitamos una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué la repetición? ¿Tú por qué crees? Por nuestra desobediencia, que revela que ¿qué? Que somos olvidadizos. Es como si a alguien se le olvidó algo que Dios dijo y por eso hizo lo contrario, profanando el nombre de Dios en vez de santificar su nombre. Entonces la repetición es algo constante en el libro de Levítico y lo volvemos a ver. Por lo mismo ya no voy a entrar en los detalles de lo que todo eso significa. Se supone que tú ya lo sabes. ¿Por qué Dios les está pidiendo todas estas cosas? Que en esencia demuestran su santidad y la santidad que le representa y la santidad que quiere que su pueblo busque y represente en esta tierra. Y que cuando no lo hacen, debido a que tienen una actitud irreverente, entonces están profanando su nombre. Aquí estamos hablando de los elementos que ellos tienen que usar,
que cuando los están usando, pero no necesariamente los están usando con una actitud reverente, sino que están menospreciando las indicaciones que Dios les dio como para poder tocar esos elementos, como para poder ofrecer ese sacrificio. Le está diciendo, no profanen las cosas que los israelitas me consagran. ¿Te das cuenta? Ellos vienen con su sacrificio, vienen en una motivación de que sea consagrado para Dios, para lo que Él pidió, en la forma en la que Él pidió. Y si el sacerdote, que como dijimos la semana pasada, es como un elemento más del templo, no es que sea un elemento, no es que sea un objeto, pero es así como lo tenemos que leer. Dios quiere que veamos el tabernáculo como ese lugar en donde mora su presencia, y todo lo que le rodea debe de ser alusivo a esa realidad del Dios que está ahí en su presencia, que es un Dios perfecto, un Dios santo. Y si el sacerdote no guarda la santidad como Dios se la pidió, con los detalles que Dios se la pidió, entonces está profanando ese lugar con su persona y con todos estos detalles que ya vimos, que ya explicamos en capítulos pasados. De tal forma que nuestro sermón esta mañana no se va a enfocar tanto en explicar cosas del texto que se supone que ya entendemos o que hemos visto. Claro, si eres nuevo en la serie, pues te voy a invitar a que empieces en el capítulo 1 de la serie, en el sermón 1, y que nos vayas acompañando hasta ponerte en la misma página junto con nosotros. Pero entonces el enfoque en esta mañana va a ser más a la aplicación de lo que esto significa, porque a veces el problema no es que ya entendamos lo que esto significa, es cómo lo aterrizo. ¿No te pasa a veces? ¿Y cómo aterrizo este principio? Veo que ya no aplica igual la ley levítica a la iglesia de nuestros días, a la comunidad de la fe de nuestros días, pero entonces ¿cómo aplica? Ya no tenemos ¿Alguien trajo un animalito esta mañana? ¿Alguien buscó un animal perfecto ahí en el establo a ver si lo podía traer esta mañana? ¿No es cierto? Esto ya no aplica, esto ya es obsoleto. Esto eran las sombras de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo sí aplica? ¿Por qué fue relevante entonces, pastor? ¿Por qué estamos metidos en el libro de Levítico? Porque en el libro de Levítico sigue habiendo principios que siguen siendo vigentes hasta nuestros días. Y la esperanza es que nos llevemos el principio, no tanto la forma en la que ellos aplicaban el principio. La forma ha cambiado, se tiene que contextualizar. Y de eso es lo que quiero hablar esta mañana. ¿Cómo sería la aplicación a la luz de esta primera sección en donde están demostrando una actitud irreverente los sacerdotes levitas, que eran los únicos permitidos para poder administrar las cosas del templo, la tribu de Leví? ¿Cómo no caer nosotros en una actitud irreverente que profane el nombre de Dios en vez de santificar su nombre? Voy a darte algunas ideas. ¿Cómo es que podemos estar cayendo en estas cosas? Cuando vengo a la iglesia, pero no vengo con la disposición de servir, de escuchar lo que Dios quiere hablarme a través de su palabra. ¿Hacemos acaso una oración a veces? ¿Te has cachado con la necesidad de hacer una oración? Decirle, Señor, por favor, es más, una oración sincera en donde tal vez confiesas primero tu pecado. Señor, la verdad es que yo tengo ganas de quedarme dormido esta mañana. Está tan rica la cama los domingos por la mañana. La verdad es que no quiero estar ahí, Señor. Perdóname porque yo sé que yo debería estar ahí. Señor, yo sé que tú dices que tu palabra es lo que trae vida, lo que nos limpia. En tu palabra encontramos cosas de vida eterna. ¿Cuánto de eso vienes anticipando que Dios haga un obrar en tu corazón cuando te acercas a este lugar? Cuando sabes que la palabra va a ser proclamada, ¿con qué intencionalidad de tu parte vienes y te acercas a la comunidad de los santos de Dios con la expectativa de que tu corazón va a ser transformado ese día? Y que como Jacob digas, yo no me voy de este lugar hasta que tú me bendigas, Señor. ¿Cuántos venimos con esa actitud? Y cuando hablo de bendición creo que es claro, no tengo que especificar que estoy hablando de bendiciones espirituales, ¿cierto? De transformación del corazón, en donde me parezco un poquito más a Jesucristo cuando salgo de este lugar. Ya sea porque me llevo una convicción que es sana, que es bíblica, y porque me voy a llevar la tarea de aplicar ahora eso que aprendí nuevo tal vez, o no nuevo, sino una repetición de algo que estoy olvidando en mi vida. Cuando vengo a la congregación, pero vengo
predispuesto a que Dios transforme mi corazón. Vengo predispuesto a no arrepentirme de mi pecado. ¿Te ha pasado? Que sabes que pecaste, sabes que tal vez estás empezando ya a rayar a que tu pecado se convierta en un patrón en tu vida, pero de todos modos vienes y no vienes con esa carga de decir, Dios, ya quebrántame, ya quiébrame, ya tírame a la lona. Estoy harto de este pecado a través del cual no te santifico, sino más bien profano tu nombre. Cuando Dios fue claro, por ejemplo, en que no dejemos de congregarnos, y no lo hago. Y ya hemos hablado que esta idea de no dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre, no nada más es vengo, me siento 2 horas el domingo y ya, check. Va más allá que eso. Cuando pienses en no dejar de congregados como muchos tienen por costumbre, después ve a Hechos capítulo 2 del 41 al 47 y lee esa porción y ve lo que la iglesia primitiva hacían juntos. Y entonces interpreta esta frase, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre, a la luz de ese texto y decir, este es lo que significa no dejar de congregarse. Tener todo en común, pasar tiempo, dar prioridad a la vida de la comunidad de los santos de Dios. No solamente en domingo, sino entre semana cuando oran por Zoom. No solamente en domingo, sino los sábados cuando se reúnen los hombres, los sábados cuando se reúnen las mujeres. No solamente en domingo, sino las diversas posibilidades que se abren a través de la vida de la iglesia para poder pasar tiempo los unos con los otros. Y entonces poder vivir los unos a los otros que leemos en la palabra de Dios. Animados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, llevar la carga los unos de los otros. Es así como se tiene que aterrizar la doctrina, iglesia, y crecer en nuestra necesidad de Dios para no ser irreverentes con nuestra actitud. Cuando Dios ya dijo y fue claro que debo reconciliarme con mi hermano y no lo hago, creo que ya fue muy claro, ¿cierto? Jesucristo lo dijo, si tienes algo en contra de tu hermano, deja ahí tu ofrenda. En otras palabras, no que no importe la ofrenda, era todavía una demanda para los santos de aquel día, pero está diciendo, eso, hay nivel de prioridades en medio de tu adoración con Dios. Y primero, antes de que hagas cualquier cosa que se vea bien, antes de que sirvas a los demás, ve y reconcíliate con alguien que sabes que tiene un problema contigo. ¿Te das cuenta del orden? No está diciendo, si alguien tiene un problema contigo, espera que venga a ti. No está diciendo, si tú ya te enteraste por ahí que alguien tiene algo en contra de ti, ve y arréglalo. Ve y represéntame, santifica mi nombre a través de la forma en la que vas a tratar la situación. Cuando Dios ya fue claro en amar a alguien, trayéndole a la atención su pecado en amor. Esa es la otra parte. A veces alguien pecó en contra de mí y digo, no, pues ya que Dios trate con él, ¿no? Y me pongo en un nivel neutral, según yo, de no juzgar. Y lo que estoy haciendo es no amando a la persona. Porque la persona tal vez sí necesita que alguien le diga, oye, por aquí no va la cosa. ¿Eso no santifica el nombre de Dios en tu vida? Y tú le estás refrenando la bendición de poder ser transformado a la luz de los principios de la palabra. Porque tú piensas que está haciendo más buena onda si no le dices algo, si no lo incomodas en medio de su pecado. ¿Y qué revela eso? Pues que tampoco a ti te interesa crecer en la santidad que Dios nos llama a todos. Porque también te gustaría que a ti no te vinieran a incomodar con una exhortación. O sea, revela exactamente eso. Cuando Dios ya fue claro en considerar el interés de otros antes que el mío y no lo hago, estoy siendo irreverente. Cuando Dios ya fue claro en que busque primero su reino y su justicia y no lo hago, estoy siendo irreverente. Cuando Dios ya fue claro en que no acumule tesoros en la tierra sino en el cielo y no lo hago, mi carácter es irreverente y profano su nombre. Cuando Dios ya fue claro en que debo compartir del evangelio a otros y no lo hago, estoy siendo irreverente y profano su nombre. Cuando ignoro un mandamiento claro en la palabra y no lo hago, estoy siendo irreverente en mi actitud y profano su nombre. Espero que esta reflexión de nada más esta sección que llevamos en el texto nos ayude a temer más cuando oramos
santificado sea tu nombre. Nos ayude a ser más intencionales en aplicar lo que eso significa en la forma en la que vamos a vivir nuestras vidas. El segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana lo vamos a encontrar en versículos 10 al 16, en donde vamos a ver que mi trato irreverente a su provisión profana su nombre. Acompáñame a leerlo, iglesia, versículos 10 al 16. Ningún extraño comerá cosa sagrada, ni huésped del sacerdote, ni jornalero comerán cosa sagrada. Pero si un sacerdote compra con su dinero un esclavo como propiedad suya, este sí puede comer de ella, y también los nacidos en su casa podrán comer de su alimento. Y si la hija del sacerdote se casa con un extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijo y regresa a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. Y si un hombre come inadvertidamente cosa sagrada, entonces añadirá a ella una quinta parte y restituirá la cosa sagrada al sacerdote. Los sacerdotes no profanarán las cosas sagradas que los israelitas ofrecen al Señor, causándoles así sufrir castigo por la culpa a las cosas sagradas, porque yo soy el Señor que los santifico. Otra vez la frase que hace la división de que hasta ahí tenemos que parar para analizar el texto. Yo soy el Señor que los santifico. Entonces decíamos que mi trato irreverente a su provisión profana su nombre. Cada elemento sagrado en el tabernáculo tenía un propósito. ¿De qué? Ya lo hemos dicho antes, de recordarles a los israelitas la santidad de Dios. El uso inadecuado de eso que Dios santificó era profanación de las cosas sagradas que Dios mismo consagró para que su nombre fuera santificado. De forma que al profanar uno de los elementos que Él santificó, su nombre estaba siendo profanado. Y te das cuenta, aquí estamos hablando de la provisión que solamente era para ser atribuida o para ser de beneficio a quién, a la tribu de Leví, a aquellos que podían ser sacerdotes. Había alimento que ningún otro personaje de Israel, ningún otro personaje de otra tribu podía tener acceso a comer. Porque había sido provisto para que solo los sacerdotes de Dios, aquellos que habían sido consagrados para tocar las cosas santas que representan la santidad de Dios, podían tener derecho. Y en este caso aquí estamos viendo de que si sucediera el caso de que alguien no comiera, que no debía comiera, estaba siendo profanado ese alimento que Dios había puesto en dedicación para aquellos que estaban encargados de la adoración en el tabernáculo, en el templo. Entonces, ¿cómo es que aterrizo esa aplicación? Pues eso, que mi trato irreverente a su provisión profana su nombre. En un momento vamos a tener el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de la cena del Señor, donde tenemos dos elementos, uno que representa la sangre de nuestro Señor, otro que representa su cuerpo. Y cuando yo le doy un trato irreverente a lo que simboliza eso, cuando yo me estoy asociando con la comunidad de creyentes que pasan y toman de los alimentos y Cristo aún no es mi Señor, aún no es mi Salvador, no es para quien yo vivo, por quien yo estoy dispuesto a morir. Es una idea similar, ¿te das cuenta en la aplicación? Es algo que Dios propuso para los que son de Él. Y cuando yo tomo de eso irreverentemente, pensando que se trata de un juego tal vez, entonces estoy cayendo en la misma idea, profano su nombre. Y por eso es que el apóstol Pablo en Primera de Corintios da una advertencia de decir, por favor no toques. Si no eres de Cristo, si tu fe no es real, no toques esos elementos. Muchos han caído muertos, otros están enfermos por causa de haber tomado de esos elementos. ¿Cómo más? ¿Cuál podría ser otra forma de aplicar esta idea, este principio? ¿Cómo la iglesia de nuestros días puede estar cayendo en estas cosas de la provisión siendo profanada? Dios santificó
a un cuerpo que es la iglesia, ¿cierto? Él dice de la iglesia que somos su cuerpo. La multitud de los redimidos de Dios, de los cuales dice en su palabra que son el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos algo así como ese tabernáculo, ese templo, donde mora el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Cuando doy uso indebido a mi cuerpo que Dios consagró y está santificando con su Espíritu Santo, profano su nombre. En Romanos 12, versículo 1, que voy a leer para ti, dice esto, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional de ustedes, que es el culto racional de ustedes. ¿Te das cuenta del lenguaje que está usando aquí Pablo en el libro de Romanos? Presentar, así como cuando ellos tenían que presentar su sacrificio, aquí está diciendo: eso ya pasó, eso ya expiró, Cristo es el Cordero, Cristo es el sacrificio, pero tú tienes que seguir presentando algo y ya no es un animalito, son tus cuerpos. ¿Qué representa mi cuerpo? Todo mi ser, todo lo que yo soy, todo lo que tú puedes ver, y de aquí se emanan muchas cosas, tanto buenas como malas. ¿Con qué esperanza? De que lo que emane, lo que salga de mi corazón sean cosas buenas. Por eso habla de un sacrificio vivo y santo, aceptable para Dios. Y ese es nuestro culto racional, dice el texto. Cómo yo vivo, cómo yo pienso, cómo yo trato a los demás, cómo yo actúo, es mi culto racional. ¿Sirve para santificar el nombre de Dios en mi vida o para profanarlo? Cuando trato mal a algún elemento, miembro del cuerpo local de la iglesia, en quien también mora el Espíritu Santo de Dios, profano el nombre de Dios. No solo peco en contra de mi hermano, profano su nombre, porque Él es templo del Espíritu Santo junto conmigo. Por eso debemos de sentir un celo santo cuando alguien lastima a la iglesia de Cristo. Cuando alguien la vitupera, levanta falsos. Todos aquí nos deberíamos de indignar. Estamos hablando de que el nombre de Dios está siendo profanado. Cuando no hago uso de los medios de gracia, y les va esta está más fuerte todavía, cuando no hago uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado a través de la vida de su iglesia para mi santificación. ¿Recuerdas cómo termina la frase? Yo soy el Señor que los santifico. En otras palabras, tú no puedes tratar a Dios como santo si no estás siendo santificado. Y el modelo que Él propuso para la iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo, para ser santificados, no es ir al templo a ofrecer sacrificios de animales con cada una de las reglas que se pedían. Es venir al templo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través del cual Dios me va a santificar y me va a transformar y me va a mostrar mi pecado, y también me va a mostrar las evidencias de gracia de lo que Él ya está haciendo en mi vida. Ayer me encanta, algunos fuimos invitados a celebrar el cumpleaños de alguien, no voy a decir de quién para que no empiece a ver, que por qué a mí no me invitaron, ¿no? Y alguien propuso, no sé de quién fue la idea, pero es algo que desde el inicio de la vida de nuestra iglesia yo traté de transmitir, y creo que lo transmití muy bien porque lo he visto de manera muy regular cuando se presentan estos eventos, y alguien dice: vamos a dar evidencias de gracia de la vida de la persona que se está celebrando, y todos decimos algo y nos recordamos del obrar de Dios en nuestras vidas, y esa persona es recordada de lo que Dios está haciendo en su vida cuando tal vez necesitaba escuchar eso, una palabra de ánimo. Dios no te ha dejado, Dios sigue trabajando en tu vida, sigue así, avanza. Eso es algo bonito, pero eso no va a suceder si tú no te unes a la comunidad, si tú no aprovechas los medios de gracia que Dios nos ha dado en la vida de su iglesia. ¿Para qué? Para mi santificación primeramente. Cuando no me congrego los domingos, cuando no asisto a las reuniones de oración congregacional, cuando no tengo mi presencia en Zoom y en la comodidad de mi casa poder orar con los demás, cuando no considero las reuniones de hombres o de mujeres, cuando no participo de los discipulados diferentes que ofrece la iglesia, cuando no rindo cuentas a algún miembro del cuerpo local sobre mi lucha con mi pecado, profano el nombre de Dios.
Dios nos dio elementos que Él consagró a través de la vida de su iglesia y de los cuales Él quiere que yo me sirva. Pero no para quedarme ahí nada más siendo un consumidor, sino para que yo sea santificado. Y después, cuando yo esté siendo santificado y el Espíritu obra y la palabra se acumula en mi corazón y yo empiezo a vivir la vida santa que Dios quiere, entonces también Dios me quiere ocupar como un instrumento para santificar a otros. De forma que Él no desperdicia nada. Los que están siendo santificados también son su instrumento de santificación. Y es así como yo honro y exalto este principio de no profanar la provisión que Dios nos ha dado. Es por eso que es muy triste que ahorita que he tenido la oportunidad de ir algunas veces al reclusorio, me encuentro mucha gente que sirve en el reclusorio, o sea, que viene de fuera y que va y sirve a los hermanos que están en la cárcel, y muchos de ellos ni tienen iglesia. Y yo digo, ¿cómo no tienen iglesia? Tú no puedes dar lo que no has recibido. Tú tienes que tener un cuerpo local a través del cual Dios te está santificando y entonces puede ser de alguna utilidad allá afuera, al mundo perdido, a los hermanos en la cárcel. Pero si eso no existe, esa comunión con ese cuerpo local a través del cual Dios me santifica, a través de cada uno de los medios de gracia que componen las diferentes cosas que se hacen dentro de la vida de una iglesia sana, eso no va a suceder. Y yo no voy a santificar el nombre de Dios en mi vida y mucho menos voy a poder ayudar a otros a que lo hagan de igual manera. A veces el activismo religioso creemos que es la solución a mi problema. Es que yo sí voy a los lugares donde no va el cristiano promedio. Yo voy a la cárcel. Por eso no necesito a la iglesia, porque ellos no van. No lo dicen, o a veces hasta lo dicen. Pero ahí se nota el orgullo del corazón. Aquel que no ha entendido el evangelio, que es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Dios se ha provisto a través de la iglesia del nuevo pacto en la sangre de su Hijo todo un cuerpo de creyentes. No algunos elementos como vemos y los podemos contar con nuestras manos en el templo, en el tabernáculo. Más que eso. Él ha derramado más bendiciones que todo lo que dijo en el pasado y Él mismo instituyó en el pasado a través del evangelio de su Hijo. Su provisión es más gloriosa que la del pueblo de Israel, que la que Israel tuvo a través de la ley, aún la ley levítica. Y cuando no hacemos uso de esos medios de gracia o los tratamos con irreverencia, al no darles el uso correcto que Dios propuso para producir santificación a nuestras vidas, profanamos el nombre de Dios, iglesia. Lo profanamos. Que no nos quede la menor duda. Y si estás cayendo en esto, en alguna de las cosas que ya se mencionó, y tú dices esta mañana ser un seguidor de Cristo, un verdadero hijo de Dios, la pregunta que yo te dejo de tarea es esta: ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Me encanta cuando alguien dice, me bendijo mucho el sermón, y yo digo, ese es un buen lugar en el que hay que estar. Tal vez te bendijo porque te confrontó, porque te trajo a la atención un área en donde necesitas trabajar, pero la esperanza es que te bendijo más allá de escuchar algo que es correcto y que es sano y que es bíblico. La esperanza es que me bendijo de tal forma que quiero morir al pecado, que quiero dar los pequeños pasos que hay que dar para estar en ese lugar ideal, donde Dios quiere que yo esté. Amén. Vamos al último subénfasis, no, el penúltimo, perdón, de nuestro texto, que va a ser sacado del texto esta mañana, en donde veremos versículos 17 al 33, que Dios fue muy detallista, que mi sacrificio deficiente profana su nombre. Mi sacrificio deficiente profana su nombre, y eso lo vamos a ver en Levítico 22, versículos 17 al 33. Perdí mi... Versículo 22, 17 al 33, que dice esto: también el Señor le dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta al Señor como holocausto, para que les sea acepta, esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto no lo ofrecerás, porque no le será aceptado.
Cuando alguien ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para que sea aceptado. No habrá imperfección en él. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, sarna o roña, no los ofrecerán al Señor, ni harán de ellos una ofrenda encendida sobre el altar al Señor. En cuanto al buey o carnero que tenga un miembro deformado o atrofiado, no podrán presentarlo como ofrenda voluntaria, pero por voto no será aceptado. Podrá presentarlo como ofrenda voluntaria, pero por voto no será aceptado. También cualquier animal con sus testículos mayugados, aplastados, rasgados o cortados, no lo ofrecerán al Señor, ni lo sacrificarán en su tierra. Tampoco aceptarán tales animales de mano de un extranjero por ofrenda como alimento para su Dios, porque su corrupción está en ellos. Tienen defecto y no les serán aceptados. El Señor habló a Moisés: cuando nazca un ternero o un cornero o un cabrito, quedará 7 días con su madre y desde el 8º día en adelante será aceptable como un sacrificio de ofrenda encendida al Señor. Pero ya sea vaca u oveja, no matarán a ella y a su cría en el mismo día. Y cuando ofrezcan sacrificio de acción de gracias al Señor, los sacrificarán para que sean aceptados. Lo comerán en el mismo día, no dejarán nada para él, no dejarán nada de él para la mañana siguiente. Yo soy el Señor. Así pues guardarán mis mandamientos y los cumplirán. Yo soy el Señor. No profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los santifico, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Mi sacrificio deficiente profana su nombre, iglesia. Dios fue muy detallista, ¿cierto?, con Israel en cuanto a cómo debían ofrecer sus sacrificios. Él buscaba que se le ofreciera lo mejor. ¿Te das cuenta? Ya hemos hablado de eso. Lo mejor, lo más limpio, lo que reflejaba la perfección que Él es. Un sacrificio imperfecto no era acepto a los ojos de Dios, y creo que eso queda muy claro en esta sección, que es más bien ya como un resumen de todo lo que ya hemos visto. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo vivo yo esto? Ya no traemos animalitos, ¿cierto? Pero el principio sigue presente. Sabemos que ese principio habla de un mejor sacrificio, de aquel que es el Cordero de Dios que quita los sacrificios, que quita los pecados del mundo, perdón. Sabemos que últimamente ahí se cumple todas estas sombras de los sacrificios que los israelitas tenían que ofrecer. Pero el principio, ¿qué hacemos con el principio? Sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Cómo ha de vivir esto la iglesia de nuestros días dentro del pacto eterno en la sangre de Jesús? Ya no sacrificamos animales, pero ¿cómo es que deberíamos seguir honrando este principio de sacrificar lo mejor de nosotros mismos? Que era lo que ellos tenían que hacer. El problema que tenemos es que sucede que no tenemos problema de hacer de Jesús, nuestro soberano Señor, de todo lo que nos sobra y no nos interesa en nuestras vidas. Ese es el mal de la iglesia. Sí, Jesús es el Señor, Él es el Salvador, el soberano de todo lo que me sobra y no me interesa. Y eso entonces es muy fácil, vivir un cristianismo así. Siempre y cuando no se meta con las cosas que en verdad me importan, Jesús puede ser el Señor soberano y Dios Salvador de mi vida. En el momento en que Él demanda lo mejor de mí, entonces en ese momento Jesús cae de mi gracia. Y empiezo a acusar a la iglesia de legalista. Empiezo a exaltar las doctrinas, la mitad de la doctrina, y digo: no, es que no es por obras, es solo por fe. Y empiezo a exaltar cosas que son verdad de la doctrina, minimizando otras de demandas que Dios tiene sobre mi vida. Cuando no me importa más Dios, cuando digo que me importa con mi boca, pero con mis frutos niego a ese Dios, entonces no estoy honrando este principio. Porque déjame te digo algo, que no siempre es placentero que Jesús sea el soberano sobre mi vida.
Y Dios nunca dijo que así va a ser todo el tiempo. Es una lucha con la carne, dijo. Va a haber batallas con la carne. Nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados y potestades. Hay una lucha siempre, dice en Romanos Pablo, de la carne contra el Espíritu de Dios. Pero creo que sabemos quién es más poderoso, ¿cierto? La Biblia nos lo enseña. Cómo tu tiempo, iglesia, refleja que Dios es primero en tu vida. Cómo tu agenda de la semana, del día a día, revela que Dios es primero en tus prioridades. Cómo el compromiso con la iglesia que Dios quiere usar para tu santificación es primero sobre otros compromisos importantes en tu vida. Nadie ha dicho que no hay otras cosas importantes que Dios quiere que atendamos. Pero entre todas las cosas importantes, ¿cuál es la más importante? Cómo tu servicio a la iglesia de Cristo rebasa en actitud, en entrega, en disposición el servicio que has dado a otras esferas de tu vida como el trabajo, la escuela o el deporte. Cómo donde pones tu dinero, y voy a repetir la palabra, dinero, porque incomoda cuando tocamos ese tema, ¿cierto? No me toques ese son, pastor. No somos una iglesia de la prosperidad, sí, no lo somos. Pero todavía Dios quiere que hagamos algo con lo que Él nos provee y que lo honremos a través de lo que Él nos da. Como tu dinero revela que Dios es primero y tu prioridad para que su reino avance. Como tus esfuerzos para obtener cosas buenas y horizontales se ven opacados por tu esfuerzo más grande para conocer a Dios y ser un instrumento en sus manos para que otros le conozcan. Otra vez no estoy diciendo no te esfuerces en nada más, sino en las cosas de la iglesia. Eso es religiosidad. Lo que estoy diciendo que todas las cosas en las que la Biblia te pide que te esfuerces, que es en todo, se vean opacadas en comparación con tu devoción al cuerpo que es la iglesia. Como las cosas buenas de las que te refrenas en esta vida, cosas buenas, reflejan que lo haces porque quieres lo mejor para tu vida y que esto es Dios mismo. Todas estas cosas son aplicaciones del mismo principio que vemos en esta sección Iglesia de Levíticos. El trabajo iglesia de los sacerdotes era asegurarse que no hubiera deficiencia en los sacrificios ofrecidos en el templo. Ese era su trabajo, ser buenos supervisores. A ver, examina, que no tenga los testículos atrofiados, que no tenga esto malo, que no venga cojo de un pie. Tenían que ir a ese nivel de detalle. ¿Cómo trasladamos esto a aquellos que han sido encargados de pastorear el rebaño que es de Dios? Mi trabajo como pastor o cualquier otro que sea llamado pastor y que entiende su llamado es asegurarse a que suceda exactamente lo mismo contigo y conmigo esta mañana. Contigo y con mi familia esta mañana. Es por eso que como iglesia tenemos un pacto de membresía. Para que todo el que se quiera unir a nosotros de manera formal a este cuerpo de creyentes siga los lineamientos bíblicos que se encuentran en ese pacto. Es por eso que hay un manual con políticas de discipulado dentro de la vida de nuestra iglesia. Es por eso que hay un manual del corazón del servicio para los miembros que sirven en la iglesia. Porque necesitamos, iglesia, parámetros claros y fundamentos y principios centrados en la palabra de Dios para ayudarnos, primeramente, escúchame bien, a autoevaluarnos y ver cómo vamos. Cómo mi vida revela que entiendo este principio, donde entrego lo mejor a Dios, donde se nota que Él es mi prioridad. Y ya una vez que he hecho esa autoevaluación, entonces podré ser calificado para evaluar a los demás miembros de la iglesia, que también soy llamado a hacer eso, por cierto. Si piensas que te unes a la membresía de una iglesia sana y después no quieres que nadie se meta en tu vida, no te unas a la membresía, por favor. Porque estaríamos yendo en contra de todas nuestras convicciones, en contra de todo el amor que queremos para tu vida, para que tú seas santo como Dios es santo. Entonces podemos tener categorías sanas y centradas en la palabra. ¿Para qué? Para así definir si mi sacrificio, el sacrificio de aquellos que dicen ser de Jesús junto conmigo, es deficiente o no, profana el nombre de Dios o no.
¿Cómo calificarías tu sacrificio esta mañana? En base a todo lo ya mencionado, ¿qué dirías de tu sacrificio esta mañana? ¿Deficiente o aceptable a los ojos de Dios? ¿Es ejemplar, digno de imitar? ¿Refleja que Cristo es el centro? ¿Él es tu Señor de todo lo que en verdad te importa? ¿De todo lo que te cuesta trabajo hacer? ¿De todo lo que no te cuesta trabajo hacer? Cuando Jesús, iglesia, compartió los parámetros de cómo orar a Dios Padre, en donde Él incluyó el nombre de Dios y que éste fuera santificado en nuestras vidas, lo dio debido a que esto sería posible en la vida de aquellos que creerían en su nombre. Jesús no nos da un estándar de vivir la fe que nosotros no vamos a poder vivir. Eso sería crueldad. Él nos los da porque vamos a poder hacerlo. En Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí interpreta así ese versículo. No para que cuando quieres levantar más peso en el gimnasio, no es lo que significa, no es la aplicación que hay que darle. No para tener un negocio súper exitoso que te deje mucho dinero. No va en ese sentido. Tiene que ver más con esta idea de mi devoción, de cómo yo voy a santificar a Dios con mi vida. Y ese es el último énfasis del texto esta mañana. Mi fe en Jesús santifica perfectamente su nombre. Eso es lo primero que hay que entender. No te estoy pidiendo una salvación por obras. Obra. Ahora, ya entendiste, ahora hay que obrar. Eso es no haber entendido nada del mensaje esta mañana. Lo primero que tengo que hacer es humillarme ante Cristo. Últimamente los sacrificios de animales, las leyes de purificación levítica eran temporales y apuntaban a un mejor sacerdocio, a un mejor sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es ese sacerdote perfecto que vivió la vida perfecta que ni Israel ni nosotros pudimos vivir y que Dios demanda para entrar a su presencia. Jesús santificó a su Padre Celestial en los términos de su Padre. En otras palabras, todo el tiempo le trató como Él era, santo, soberano, Dios. Siempre dándole lo mejor de sí mismo, nunca desobedeciendo su voluntad, nunca centrándose en sí mismo, sino en Dios y en los demás. Es cuando me arrepiento de mis pecados, iglesia, y reconozco que estoy muy por debajo del estándar de la santidad de Dios que Él demanda. Es cuando veo mi maldad, que lo que Dios me pide nunca lo voy a poder lograr en mis propios esfuerzos. Y es cuando entiendo todo eso, que la ira de un Dios santo en contra de mi pecado es real. Y que así como habla de los levitas que serán apartados de su pueblo, ellos entendían muy bien lo que eso significaba. Serán exterminados. En sus mentes estaban los hijos de Leví cuando escuchaban esas palabras, cuando ofrecieron fuego extraño. Cuando entendemos que estamos malditos, al menos que Dios y el sacrificio de su Hijo sean lo mejor, ante lo cual nos humillamos en esta vida. Y reconocemos que la obra de Cristo es lo que más necesito esta mañana, entonces es que podremos responder según lo que Dios esperaba primeramente de nuestras vidas. El sacrificio que Él dio a través de la vida de su Hijo, vivir la vida que tú no pudiste vivir, pagar el castigo que tú merecías y resucitar al tercer día como una demostración de que el sacrificio fue acepto ante los ojos de su Padre. Y que las promesas de vida eterna son verdaderas porque el que murió y estuvo en una tumba 3 días resucitó al tercer día como una demostración de que las promesas que Él hizo de vida eterna en su nombre van a poder ser reales en la vida de aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. Y es entonces cuando entiendo ese sacrificio, cuando entiendo mi pecado y cuando confío en Jesús, que el Espíritu Santo que me empoderó para confiar en Jesús es el mismo Espíritu que me va a llevar a vivir todo lo que ya hablamos esta mañana. No es en tus fuerzas, es a través de su Espíritu, es a través de sus medios de gracia, en particular la iglesia local, a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, que vas a poder hacer estas cosas. Y no salir de aquí con un espíritu triste de decir, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? Sino al contrario, para decir, ¿cuánto necesito a la iglesia? ¿Cuánto necesito este evangelio?
para que cuando yo falle, entonces me levante, porque no es por mis méritos, no es por obras para que nadie se gloríe, porque Cristo me salvó, sus méritos son suficientes, Jesucristo basta. Cuando por fe en Jesús confío que ya nada hace falta para que en mi vida el nombre de Dios sea santificado a la perfección. Si esto es verdad, si en verdad esta salvación por gracia me pertenece esta mañana, es debido a que el Espíritu Santo de Dios trajo vida para poder vivir estas verdades, iglesia. Y esa es mi esperanza esta mañana. Mi oración esta mañana, Iglesia Vida Vertical, es que podamos no solo entender lo que significa santificado sea tu nombre, sino que en verdad nuestras vidas den fruto, den evidencia de que puedo santificar a Dios con mi vida, con mi diario vivir, debido a que Él ya me santificó en la persona de Cristo, de que Él ya me dio a su Espíritu Santo, de que Él ya me dio a su iglesia. Entonces puedo hacer esas cosas para gloria de su nombre. Vamos a orar, iglesia, para que esta sea una realidad en la vida de aquellos que somos de la fe. Pero también, si aún no eres de la fe, entonces ven a Jesús. Es tan simple como eso. Ven a Jesús, recíbelo como tu más grande necesidad. Entonces Él te dará vida. Entonces Él te va a empoderar para vivir estas realidades que acabamos de ver esta mañana. Y entonces tú también, como nosotros, puedas santificar el nombre de Dios con tu vida. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, este mensaje es un mensaje en dos perspectivas. Es duro de procesar, es difícil de asimilar, pero no porque no haya sido claro, no porque tu palabra no es suficiente, sino porque nuestros corazones, Señor, a veces se resisten a la verdad. Señor, ayúdanos a ver que tú ya nos has dado todo para la vida y la piedad. Que en Cristo ya somos aceptos delante de tus ojos, que si en verdad hemos creído en Él, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo sin ningún temor de ser exterminados. Porque en Él cayó la ira. Cuando confiamos en Él, la ira que merecíamos cayó en su lugar. La vida perfecta que tú demandabas, nos la has atribuido a nuestra persona. Y si eso es verdad, si en verdad hemos creído, ahora nuestras vidas te pertenecen. Nada de lo que tenemos es nuestro y todo lo de lo que tenemos lo debemos de entregar en devoción, consagrado a ti, nuestros propios cuerpos como un sacrificio vivo. Ayúdanos, Señor. No es fácil, es más, es imposible en nuestras fuerzas, por eso venimos a ti, para que seas tú a través de tu iglesia, a través de tu palabra, a través del obrar de tu Santo Espíritu, que provoques en nuestros corazones esa transformación que vimos hoy, para poder vivir los principios de tu palabra en el libro de Levítico. Gracias por Cristo, porque últimamente en Él encontramos el ser aceptos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir para Cristo y demostrar que en verdad hemos creído porque vivimos la santidad que tú quieres para tu pueblo. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.